Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michael Cerda, fundador de Gozo y Negocios. Ya, en esta ocasión, en este breve video, quiero compartir con ustedes el cómo piensan los ricos, qué los hace diferente a ellos respecto a la clase media y a la clase pobre. El resultado, ya como dice ahí la lámina, depende fundamentalmente de dos cosas. Número uno, de el patrón de pensamiento y por ende el patrón de comportamiento que tienen, ¿cierto?, las diferentes personas, ¿ya? Y en segundo lugar, cómo administran su dinero, ya, lo que es el flujo de dinero que llega a sus manos. Para desarrollar este segundo punto, quiero presentarles, en primer lugar, muy sencillamente, ya, qué es lo que es un estado financiero, ya, y basado en la enseñanza que da el experto financiero y autor Robert Kiyosaki, ¿ya? Respecto a este diagrama que se da acá de forma muy simple, ¿ya? Lo que es una declaración de ingresos versus una hoja de balance, ¿ya? Y se contraponen estos dos estados financieros para poder ver cómo fluye el dinero, ¿ya? En estos diferentes conceptos: ingresos, gastos, activos y pasivos, ¿ya? Es con ese diagrama que vamos a poder ver qué pasa con la realidad en términos de dinero en las diferentes clases. Veamos en primer lugar cómo piensa, ¿ya?, una persona que es pobre en cuanto a su forma de pensar. Siempre que escuches hablar a una persona que tiene un patrón de pensamiento pobre, vas a escucharlo victimizándose. Siempre vas a escucharlo culpando a alguien más respecto a sus malos resultados o porque no tiene lo que le gustaría tener. Como dice ahí un ejemplo, el gobierno, ¿cierto?, es el responsable de mis malos resultados, o el gobierno es responsable de mi falta de oportunidades. Esto se ve a diario. Basta encender la televisión en un noticiario y hay personas, ¿cierto?, protestando porque no tienen lo que necesitan, porque creen que el gobierno tiene que hacer más por ellos, porque creen que los políticos tienen la culpa, etcétera, porque la economía está mala. Todo siempre la clase pobre buscará un culpable para justificar su condición de pobreza. También es típico escucharlos, ¿cierto?, señalar a la familia como los responsables de mantenerlos, de ayudarlos o de auxiliarlos cuando tienen alguna urgencia financiera. Y también es muy típico escuchar en la clase pobre que si algún día me sacara la lotería o si algún día tuviera un trabajo de X características, ¿ya?, a pesar de que está comprobado que la gente que recibe grandes sumas de dinero y no tiene la capacidad para poder administrarlos de la manera correcta, lo pierde en menos de 10 años y vuelve a una condición peor que la inicial. Y eso le pasa a gente que se saca la lotería, a los futbolistas o artistas que ganan mucho dinero en muy poco tiempo y luego terminan en muy malas condiciones desde el punto de vista financiero, porque no están preparados, porque no tienen los patrones, ¿cierto?, de pensamiento y por ende de comportamiento adecuados frente al dinero. Yendo al gráfico de estado financiero, así es como se ve un estado financiero de una persona pobre. A partir de un empleo recibe un ingreso, el cual se va en su totalidad a gasto y desaparece todos los meses. Así es como una persona pobre administra su dinero. Y esto también aplica también no tan solo a la gente pobre, sino que también a los jóvenes. A los jóvenes que todavía viven con sus padres tienen una tendencia a administrar su dinero de esta forma. Todo lo que ingresa lo gastan. ¿Cuál es la fórmula de la pobreza entonces? Trabajar, obtener ingresos y gastar ese total de ingresos, ¿ya?, y volver a trabajar. No hay dinero, no hay excedentes, nada. Acá otra forma de ver qué es lo que ocurre con la pobreza. Siempre hay quejas de que no tengo dinero y como no tengo dinero no hago inversiones o no hago negocios y como resultado de ello no tengo dinero. Ese es el círculo vicioso de la pobreza, una forma distinta de ver qué es lo que le ocurre a esa clase. Otro grupo, ¿cierto?, es la clase media. Veamos qué pasa con la clase media. Típicamente vas a escuchar frases como estas: debes estudiar mucho para tener buenas notas, buenas calificaciones, estudiar una carrera, ser profesional y así ojalá encontrarte el trabajo de tu vida, que sea seguro, que esté lleno de beneficios y ojalá te pases toda tu vida en esa misma empresa y te jubiles, ¿cierto?, con una buena pensión, etcétera. Otra fórmula, ¿cierto?, que tiene en su forma de pensar la clase media: ahorra
ahorra y ahorra. Y esa es la única forma de poder tener dinero. No hay más. Ya, no hay más. Ni se te ocurra, ¿cierto? Como dice ahí, ni se te ocurra poner tu dinero arriesgándolo en alguna inversión o alguna de ese tipo de cosas. No. Manténlo ahorrado debajo del colchón y ahí estarás seguro. ¿Ya? Otra cualidad de la clase media es que siempre que le falta dinero, y es muy típico que falte dinero en la clase media todos los meses, siempre hay alguien a quien recurrir para pedirle prestado. Si ya los bancos no lo soportan, si ya las casas comerciales no lo soportan, siempre hay un familiar, siempre hay un amigo que puede auxiliarte, ¿cierto?, para prestarte el dinero que te falta todos los meses. Y acá un consejo para aquellas personas que no están conformes con esa forma de pensar tal vez de su familia, pero que de todas maneras están en ese entorno. Tengan cuidado con aquellos dardos, ¿cierto?, que siempre quieren apagar esa pasión, ese deseo de querer emprender, de las juventudes o de las personas que se dan cuenta de que no quieren seguir viviendo con esa fórmula de pensamiento de la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media típicamente penaliza los errores, te castiga por los errores, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan validar los miedos que los hacen moverse en un ámbito seguro, ¿cierto? Los miedos cercan la forma, el alcance hasta donde llegan los riesgos de una persona de la clase media, ¿ya? Para validar, como dice ahí también, su autocomplacencia y su conformismo y así no sentirse tan mal, ¿ya? La clase media típicamente te desea el bien, pero ojalá nunca te vaya mejor a ti que a ellos. Ya, formas de pensar muy, muy erróneas por lo demás, muy erróneas. Y acá quiero dar un ejemplo muy importante que me hace pensar en el tema de la penalización de los errores. El mismo autor Robert Kiyosaki critica muy fuertemente el modelo educacional actual del mundo, y yo le encuentro bastante razón, porque él indica que hoy día a nuestros niños nosotros les enseñamos gran parte de su infancia, su adolescencia, su juventud, desde la penalización de los errores. Siempre que hay un problema negativo, una mala nota, es una penalización. Siempre que hay un mal trabajo o algún mal resultado, un resultado inesperado, hay una penalización, un castigo por equivocarse. Y por ende nuestros jóvenes, cuando les toca enfrentarse a una vida profesional o una vida laboral, lo único que no quieren es arriesgar mucho para no equivocarse, porque así fue el patrón que se desarrolló en ellos desde su juventud. No debo arriesgarme, no debo intentar cosas que tal vez salen de lo normal, porque me puedo equivocar y por ende voy a recibir la crítica, ¿ya? Y se vive con el miedo al que dirán, ¿ya? Interesante punto para poder desarrollarlo, ¿cierto?, más en profundidad en otro video, ¿cierto? Desde el punto de vista de su estado financiero, ¿cómo piensa la clase media? Lo más importante es el sueldo. Eso es lo más importante. Mientras más ganas, eres mejor. Eres más admirable, ¿cierto? No considerando que no es más importante cuánto ganas, lo que ganas, sino que cuánto conservas de aquello que ganas. Porque la clase media típicamente, en el momento en que sus ingresos aumentan, buscan la forma precisa de equilibrar sus gastos con sus nuevos ingresos, y el resultado vuelve a ser el mismo de antes. No alcanza. A través del empleo llega el ingreso, se va en gastos, ¿ya?, la mayor parte, y la fracción que queda de ese ingreso se va en pagar deudas, o lo que se llama pasivos, ¿cierto? Que son todas aquellas cosas que mes a mes sacan dinero de tu bolsillo, se comen tu ingreso. Los pasivos, las hipotecas, ¿cierto?, las deudas, las tarjetas de crédito, los distintos préstamos entre los amigos, la familia, etc. Y ahí está la flecha indicándonos que finalmente el dinero sale de este estado financiero todos los meses. La clase media, como se ve acá, trabaja todos los meses. El resultado de su sacrificio va a parar a 3 entes fundamentales, en este orden. En primer lugar, al empresario que les contrata. Todo esfuerzo que haga la clase media va a beneficiar en primer lugar al empresario al cual les contrató. En segundo lugar, el resultado del esfuerzo de la clase media va al gobierno, a los fondos de salud, a los impuestos, ¿cierto? También a lo que se llaman las administradoras de los fondos para la vejez o los fondos de pensiones, quienes rentan con el dinero que todos los meses la clase media aporta, ¿cierto?, a este sistema, en promesa, ¿cierto?, de una jubilación después de X años de trabajo.
Y finalmente, a los acreedores, a los mismos que están acá, a los bancos, a las casas comerciales, a los prestamistas, a quien sea. Y al último podríamos colocar ahí, ¿cierto? Si es que, pero muy probablemente no, a ellos mismos, a las personas que trabajan, ¿cierto? Mes a mes. Ahí tenemos la fórmula de la clase media: trabajar para tener ingresos, ¿cierto? Para gastarlos. Mucho de ese gasto va en caprichos, en cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no le interesa, ¿ya? Como no me alcanza, pido prestado y vuelvo a trabajar, porque de lo contrario las deudas me ahogan. Ese es el patrón y la fórmula de la clase media. Finalmente, ¿cómo piensan los ricos? ¿Qué es lo que los hace diferente a ellos en su forma de pensar? Primero, ellos valoran la educación financiera por sobre la académica, por sobre la educación profesional. Si no tienes educación financiera, no hay manera en que puedas administrar de buena forma tu dinero, aunque tengas todos los títulos que tengan. Eso es lo que piensa una persona rica. Y producto de ello, piensan en que no puede ser más arriesgado el tener solo una fuente de ingresos, sobre todo si es un sueldo, el cual dice un amigo mío que el sueldo es prestado, con cualquier minuto se acaba, te lo quitan, ¿cierto? Contrario a la clase media, la clase rica piensa que el sueldo, ya vivir solo del sueldo como única fuente de ingresos es arriesgado, que invertir es el camino, que buscar a toda costa la forma de poder tener dinero para invertir es la forma de poder aumentar tus ingresos. Si miramos acá a la parte izquierda, ¿cierto? El diagrama de este estado de resultados dice que los ingresos para la clase rica provienen de los activos, no provienen de una nómina, no provienen de un salario, provienen de los activos. Después se van, ¿cierto? Pasan por el área de los gastos, ya se generan gastos de la vida, ¿cierto? De vivir. También aquí alcanza a tocar, ¿cierto? La columna de pasivos, ¿ya? Pero queda dinero todos los meses. ¿Para qué? Para reinvertirlo en activos. ¿Qué son los activos? Todo aquellas cosas que te generan ingreso, ¿ya? De forma automática, ¿ya? Negocios, acciones, bienes raíces que te generan renta, patentes, ¿cierto? Y así un montón de cosas más que generan ingresos, ¿ya? Sin que tengas que estar tú presente, ¿ya? Lo que se llama, como dice acá, ingresos pasivos o ingreso residual, que lo podemos ahondar en un video futuro para verlo con más detalle. Prefieren la idea de libertad antes que la de seguridad, que son conceptos contrarios. Una cárcel, por ejemplo, de alta seguridad, ya garantiza la mínima libertad posible para aquellos que están dentro de esa cárcel. ¿Cuál es la fórmula de los ricos entonces? ¿Cierto? Invierten en activos, ya, que le generan ingresos. De esos ingresos se generan gastos, naturalmente. También vimos que pueden tener pasivos, pero están totalmente controlados. Se quedan todos los meses con excedentes, que ¿qué es lo que hacen? En vez de correr a gastarlos, los invierten en más activos para aumentar más sus ingresos. Esta fórmula aplicada periódicamente es lo que hace que los ricos sean cada vez más ricos. ¿Has escuchado esa frase? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Se fundamenta precisamente en esta fórmula. Resumiendo entonces, los pobres, todo el ingreso que llega es a través de un salario y se va a través de gastos. Ya ni siquiera se interviene acá la columna de activos o pasivos. La clase media proviene su ingreso desde un salario, desde un sueldo, gastan y a su vez que no les alcanza, incurren en pasivos como hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, ¿cierto? Créditos automotrices, etcétera, y tienen que volver a trabajar para poder mantener ese sistema, entre comillas, trabajando. Y el rico, ¿cierto? Sus ingresos provienen a partir de los activos, quedan excedentes después del gasto, que los vuelven a reinvertir y así son cada vez más ricos. ¿En qué clase te encuentras tú? Espero que estés avanzando hacia el patrón de los ricos. Síguenos, suscríbete, ya. Visita nuestra página gozoynegocios.blogspot.com. Síguenos en Facebook y Twitter también, @gozoynegocios. Y ha sido un placer poder compartir contigo este video acá, amigos. Dios les bendiga, un abrazo a todos.